Salmo 149. Exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Aleluya. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Este Salmo 149 también forma parte de los 5 últimos salmos del Salterio, llamados Salmos Aleluya. En este salmo se alaba a Dios por su salvación y su juicio. El versículo 1 dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. A Dios le encanta recibir el regocijo y la alabanza de su pueblo, expresados en cánticos, especialmente en cánticos nuevos. Este cántico nuevo puede provenir sobre todo de un santo viejo, a medida que adquiere una nueva conciencia del amor y la gracia de Dios. Este cántico nuevo se compone con el nuevo conocimiento de Dios que se nos ha revelado a través del estudio de la Escritura y las experiencias de la vida, donde podemos ver la mano de Dios obrando. Mientras más conozcamos a Dios por medio de su palabra, más lo amaremos, en verdad, en espíritu y en verdad, y no emocionalmente, pues las emociones van y vienen y son momentáneas, pero el conocimiento de la palabra de Dios, el vivir la palabra de Dios y el ver la mano de Dios obrando constantemente en nuestras vidas, no es una experiencia efímera. Esto es crear una relación íntima con Dios que nos llevará, sin lugar a dudas, a adorar a Dios con un amor renovado cada día y así cantar un cántico nuevo cada mañana. Si es maravilloso para el santo individual ofrecer alabanza a Dios, es aún mejor y más grande hacerlo en la congregación de los santos, es decir, en conjunto de hermanos en la iglesia, pues la comunidad del pueblo de Dios enriquece la alabanza, especialmente la alabanza ofrecida en cántico. Los versículos 3 y 4 dicen: Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, cántenle. Porque Jehová se complace en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. En los tiempos antiguos, la danza era una de las formas más comunes y habituales de expresar la alegría religiosa. El pandero era utilizado por David en todas las festividades religiosas, y las ocasiones en las que se utilizaba, en su mayoría eran alegres.
Quienes lo llevaban y tocaban eran generalmente mujeres. Estos versículos describen una alabanza exuberante y triunfal, ya que el gran amor y misericordia de Dios para con su pueblo, a pesar de todo su pecado y debilidad, es motivo de gran regocijo y celebración, porque el Señor se complace en su pueblo, da a los humildes el honor de la victoria. El requisito para recibir la ayuda de Jehová es la mansedumbre. Y el efecto de esa ayuda en el alma humilde es adornarla aún más con otras virtudes. El único camino para recibir la salvación de Dios es tener la humildad suficiente para reconocer a Jesucristo como único Señor y Salvador, tal como lo afirma Juan 1:12. Únicamente aquellos que profesan su fe en Jesucristo como su único Señor y Salvador son considerados hijos de Dios, gracias a la sangre y el sacrificio de Cristo Jesús. Como dice Filipenses 1:6, estoy convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Porque el propósito de Dios es, de acuerdo a Romanos 8:29, que todos sus hijos sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Este debe ser, entonces, el propósito de vida de todo cristiano. Parecerse cada vez más a Jesucristo y menos a su viejo yo de naturaleza caída. El versículo 6 dice: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. La combinación de estos dos, tanto la exaltación a Dios como la espada de 2 filos, habla espiritualmente a todos los líderes del pueblo de Dios, ya que la exaltación a Dios es la alabanza y la espada de 2 filos conocemos que es la palabra de Dios plasmada en su escritura, como se menciona en Hebreos 4:12. Esto es un llamado para los líderes espirituales de las iglesias, puesto que las reuniones del pueblo de Dios deben sobresalir tanto en alabanza como en predicación de la palabra de Dios. Este versículo se refiere también a la actividad de los santos en 2 aspectos: adoración y guerra espiritual. El deseo de alabar a Dios debe ir acompañado del deseo de oponerse enérgicamente al reino de Satanás y a toda maldad. Debemos oponernos a los poderes del mal, llevando una vida recta en la fe, tomando la espada del Espíritu, así como orando en el Espíritu. Todos los creyentes debemos vivir, avanzar y alabar a Dios, usando en todo tiempo esta espada de 2 filos que es la Escritura. Los últimos versículos de este salmo son escatológicos y dicen así: para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. El poder de la alabanza y la palabra de Dios finalmente verán la obra de Dios cumplida entre las naciones. Podemos ver que la alabanza de Dios
se extiende más allá del canto y los gritos a las acciones que implican ser instrumentos de su juicio sobre los que han desafiado su recta administración de justicia. En definitiva, la victoria total le pertenece al Señor. Para aquellos que persisten en la desobediencia, será venganza y castigo al final de los tiempos. Ni siquiera los reyes ni los nobles de este mundo pueden escapar del juicio venidero que cada vez está más próximo. Mi querido hermano, que Dios te bendiga. Si esta meditación ha sido de bendición para tu vida, te invito a compartirla para que llegue a más personas. Esta fue la reflexión del Salmo 149. Tu hermana en Cristo, Alondra Aguilar. Hasta el próximo episodio.